Muchas gracias, Alexandra. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, a esta conferencia. Nos complace mucho que a través de la virtualidad podamos encontrarnos y poder compartir en este espacio preparado con mucho entusiasmo para todos ustedes. Así que en lo que se van uniendo, pues también les pedimos que nos coloquen en el chat desde dónde nos están escuchando, desde qué región de nuestra bella América están participando. Y bueno, como ya les comentó Alessandra, mi nombre es Jovita Soto y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nombre del Comité Regional de la Juventud, el CRJ, y del Comité Regional de Equidad de Género, el CREG, de Cooperativas de las Américas. Bienvenidos a este espacio, a esta conferencia titulada Las cooperativas como camino de crecimiento para las juventudes, que es un espacio que se está realizando dentro del marco del Año Internacional de las Cooperativas 2025, dentro de tantas actividades que se han organizado por parte de la Asia Américas para que los cooperativistas nos sigamos encontrando y fortaleciendo nuestro espíritu cooperativo. Entonces, en esta conferencia buscamos reflexionar sobre el papel transformador que las cooperativas tienen en la vida de las nuevas generaciones y de todos los que hacemos parte de este extraordinario movimiento. Entonces, para dar inicio con nuestro evento, quisiera ceder la palabra al presidente del Comité Regional de Juventud, Nicolás Jaquet. Adelante, Nico. Buenas tardes, Jovita. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Primero, quiero comenzar agradeciéndole a Miriam Báez, al Comité Regional de Equidad de Género. Fue gracias a su iniciativa y a su tesón y a su acompañamiento para trabajar en conjunto que este evento es posible y con esta cantidad de presentes y de difusión y de publicidad que la verdad nos pone muy orgullosos y nos entusiasma muchísimo. Es muy importante que los comités trabajemos juntos y aprovechar cada una de estas oportunidades. También agradecerle a Darío por prestarnos su tiempo en el día de hoy y por brindarnos todos sus conocimientos, esa experiencia que él tiene. Y quiero cerrar con dos llamados. Primero, a trabajar juntos, a animarnos a no quedarnos solamente en los temas que nos encierran a nosotros mismos, como puede ser las cuestiones de la juventud, como puede ser las cuestiones de cada uno de los comités temáticos de Cooperativa Las Américas, pero sobre todo a los presentes, a los asistentes, a no quedarnos solamente con la realidad nuestra, de nuestros países o de nuestra actividad económica de nuestras cooperativas, sino que hay mucho más por aprender en el mundo y que sepan que en Cooperativa Las Américas y en el Comité de Juventud nosotros estamos dispuestos a poner todo eso al servicio de los demás. Y lo segundo es decirles que ojalá esta actividad sea ese primer punto de contacto que tengan con nuestras organizaciones, pero sepan que son muy bienvenidos y bienvenidas y que nosotros estamos con muchas ganas de hacer y de hacer juntos. En la medida en que lo podamos, la virtualidad nos permite atravesar todas las fronteras que tienen nuestros países, que tienen nuestro continente tan extenso. Sepan que en el Comité Regional de Juventud tienen un grupo de jóvenes que están dispuestos a trabajar también por los demás y por el cooperativismo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y a tomar contacto con Cooperativa Las Américas. Muchas gracias, un saludo y que sea muy provechosa esta actividad del día de hoy. Excelente, muchísimas gracias, Nico, por esas palabras y ese mensaje. Y bueno, para continuar con el inicio de esta jornada, vamos a escuchar a la presidenta del Comité Regional de Equidad de Género, la señora Miriam Báez. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Jovita. Quiero saludar especialmente a Darío Castillo, que es nuestro ponente del día de hoy. En breve lo vamos a conocer un poquitito más tras la lectura de su currículum. Saludarle a Nicolás Yaquet y en tu persona, Nico, a todo el Comité Regional de Juventud. Saludar también a mis compañeras del CREC, del Comité Regional de Equidad de Género, a todo el equipo de Cooperativa de las Américas, acá de la Confederación Paraguaya de Cooperativas que también me acompaña, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto a cada uno de los participantes, señoras, señores, jóvenes, líderes de nuestras comunidades, de nuestro mundo cooperativo. Y efectivamente, como bien lo decía Nico, hoy nos reunimos para hablar sobre un tema fundamental para el futuro de nuestras sociedades, diría yo, el papel de las cooperativas para camino de crecimiento,
de ese joven, de esa joven, de las juventudes. Pues en un mundo donde la desigualdad económica y la falta de oportunidades pueden obstaculizar el desarrollo de nuestros jóvenes, las cooperativas ofrecen una vía prometedora para el empoderamiento y el crecimiento. Las cooperativas y sus miembros se han juntado para alcanzar objetivos comunes, organizándose en base a los principios de la democracia, la igualdad y la solidaridad. En las cooperativas, los miembros tienen voz y voto en las decisiones que afectan a su organización, lo que fomenta la organización, la participación y la responsabilidad. Estos valores, queridos jóvenes, yo quiero que lo tengan muy presente, porque las cooperativas de hecho ofrecen numerosos beneficios para las juventudes, incluyendo las oportunidades de empleo y emprendimiento, desarrollo de habilidades y capacidades, el fomento a la participación y la responsabilidad y el acceso a recursos y servicios. En conclusión, las cooperativas ofrecen un camino prometedor para el crecimiento y el empoderamiento de los jóvenes, al proporcionar oportunidades de empleo, de desarrollo de habilidades y de acceso a recursos y servicios. Las cooperativas pueden ayudar a los jóvenes a alcanzar su pleno potencial. Es fundamental que sigamos apoyando y promoviendo el desarrollo de cooperativas en nuestras comunidades. Y hablo también por mi país, en donde a veces están muy pocos jóvenes trabajando en las cooperativas. Y lo que deseamos es que los jóvenes puedan beneficiarse de estas organizaciones y contribuir al crecimiento y el desarrollo de las mismas. Queridos jóvenes, les insto que exploren las oportunidades que ofrecen las cooperativas, las diferentes cooperativas, ya sean de trabajo asociado, las cooperativas de consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas tecnológicas y que se involucren en cualquier tipo de estas cooperativas, de estas organizaciones. Y a los líderes y responsables de políticas, ya sea a nivel de cooperativas, a nivel gubernamental, les pido que apoyen y promuevan el desarrollo de cooperativas en nuestras comunidades. Juntos podemos crear un futuro más brillante y equitativo para las jóvenes y para los jóvenes. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias por sus palabras, señora Miriam, por ese mensaje que resume muy bien la esencia de nuestro movimiento cooperativo y como bien menciona, no solamente como un espacio de trabajo, sino como un estilo de vida que nos beneficia a todos. Entonces, pues como ya han mencionado mis compañeros, el tema central de este webinar es las cooperativas como ese camino de crecimiento para las juventudes. Y para ello, nos honra mucho tener la presencia del doctor Darío Castillo Sandoval, de quien me voy a permitir leer su currículum y reseña. El doctor Castillo es profesional en ciencias sociales con más de 27 años de experiencia en educación, investigación y liderazgo en redes cooperativas. Es economista y magíster en desarrollo rural por la Pontificia Universidad Javeriana y con un posgrado en planificación territorial y desarrollo local en la Universidad de Quebec en Montreal. Ha sido presidente ejecutivo de Confecop en Colombia, director de la red Unicosol y profesor en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado con organismos como FAO, la ACDI, que es la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, y el IEDRC, que es el International Development Research Center, en proyectos de políticas públicas y desarrollo cooperativo en América Latina. También es autor de varios libros, entre ellos El Camino del Liderazgo para la Cooperación, que me parece que justamente publicó este año, y actualmente se desempeña como conferencista internacional y docente en la Universidad de Santiago de Chile, siempre comprometido con la promoción de la economía social y solidaria desde una visión que sea inclusiva y transformadora. Doctor Castillo, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Jovita, gracias a ti y a todas las personas aquí presentes. Arquitecta Miriam Báez, un abrazo desde Montreal a Asunción, Paraguay, y una felicitación por el trabajo y el liderazgo que se hace desde Compacop
y desde el Comité justamente de Género. Nicolás, gracias por liderar este Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional Regional Américas. Jovita, Alexandra y demás amigos y amigas de integración, de la apuesta por integrar un movimiento cooperativo americano. Cuando digo americano es porque va desde aquí, desde el norte hasta el sur. No hacemos paréntesis ni excepciones. Bueno, entro en materia, voy a compartir la presentación. Muchas gracias por la generosa presentación. Voy a compartir mi presentación. Les voy a pedir el favor que me confirmen si están viendo lo que yo espero que vean. Entonces, me van a decir en un instante si lo están viendo. ¿Sí lo estarán viendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos. Entonces, nos han invitado hoy a que hablemos justamente sobre las cooperativas como camino de crecimiento para las juventudes. Pues tengo, el tema de juventud es un tema interesante. Yo ya no estaría en el rango de edad cronológica de juventud. Cumplí 51 años este año, llevo casi 30 años en este tema de la economía solidaria. Y pues me honra, repito, este espacio y a buena hora esta sumatoria de los dos comités convocan a una conferencia que quiero invitar a los participantes a que se concentren en 4 objetivos. Si sienten que uno está flojo, es porque espero que lo resolvamos en las preguntas al final y ojalá nos dé tiempo para ello. La idea primero es inspirarles, motivarles a que vean las cooperativas como una apuesta de vida, como una opción de vida. Es decir, es un crecimiento personal, económico, social, espiritual. Si quieren cambiar el mundo, hay que cambiarse primero a sí mismos. Si quieren liderar algo, tienen que liderarse primero a sí mismos. Ese es el llamado. Es una conquista permanente. Pero si queremos cambiar el mundo, una opción justamente es apostar desde una economía donde todos quepamos y el cooperativismo es una de esas apuestas dentro del marco de la gran economía social y solidaria. Cuestionar los modelos tradicionales de empleo y emprendimiento, mostrando cómo el cooperativismo ofrece alternativas literalmente más justas y sostenibles. Y no nos da miedo decir más justas. No se nos enreda la lengua al decir más justo que el modelo hegemónico capitalista excluyente especulador. Y no es por criticar a unos u otros, simplemente porque los resultados de hambre y exclusión, de inmigración, de exportación de pobreza y de crisis ambiental lo está diciendo. Tercero, la idea es conectar esta agenda de jóvenes y de género con temas actuales, desde objetivos de desarrollo sostenible, cambio climático, en fin, temas que son transversales, y proponer rutas de acción concretas para que jóvenes de diferentes países integren cooperativas que ya existen o encuentren en el modelo cooperativo una opción para crear empresa. No solamente se crea empresa con ánimo de lucro, no solamente existen entidades públicas, existen las cooperativas y otras formas solidarias que unen lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado. Entonces, ese es el objetivo de esta charla, pero entonces me animé a hacer un pequeño cambio en el título general. Entonces, el título, para irlo enfocando, es las cooperativas, camino de desarrollo para la juventud en América Latina. Y me voy a concentrar en América Latina, ¿por qué? Porque no es lo mismo ser joven en Estados Unidos que en Canadá, o que en Bolivia y en Ecuador y en Colombia, en República Dominicana o Costa Rica. Las condiciones de la juventud, los recursos que tenemos en el contexto de juventud, pues cambian de acuerdo también a las condiciones económicas y sociales que habitamos. Entonces, lo primero es qué significa ser joven. Entonces, voy a hablar, digamos, intuitivamente, pues vamos a decir que todos los que estamos pensando en el futuro, más que en el pasado, somos jóvenes, así que no importa la edad. Desde el punto de vista cairológico, el tiempo de Dios, los que miramos más al futuro que al pasado, somos personas jóvenes. Si estamos mirando más al pasado, pues la juventud ya no sería una opción, incluso aunque tengamos 20 años. Pero atención, cronológicamente sí tiene una definición. Entonces, para las Naciones Unidas, para OIT, para diferentes organismos multilaterales, hay diferentes rangos. Entonces, primero quiero que nos ubiquemos. Si nos vamos por OIT, o sea, Organización Internacional del Trabajo, Organización de Naciones Unidas, por cierto, en estos días muy en boga a raíz de la reunión de los presidentes allá en Estados Unidos justamente, o la UNESCO, se habla de que la juventud llega hasta los 24 años. Para políticas públicas regionales, algunos países lo incluyen hasta 35 años. De hecho, se habla de 3 juventudes. Una que va, digamos, como hasta donde termina la infancia, hacia los 12 años, luego donde termina la adolescencia y los adultos jóvenes, más o menos 22, y de ahí hasta los 35 años. Entonces, podemos definir esta juventud como ese tiempo extendido de transición entre la infancia y la adultez, ¿vale? Que depende de factores económicos, sociales y económicos, culturales, iba a decir,
y ya lo dije, no es lo mismo ser joven en Haití que en Finlandia. En la medida en que se asumen responsabilidades, en la medida en que una persona tiene que salir a trabajar para vivir, pues se entiende que esas responsabilidades te hacen más adulto. Puedes tener 40 años, pero si no eres responsable, es posible que tu madurez todavía esté en construcción. Por eso, repito, es diferente ser joven en un país o en otro. Y eso, sobre eso podríamos hablar, pero no es el objetivo de la charla. Solo para que nos ubiquemos, voy a hablar entonces cronológicamente de escenario. ¿Y por qué lo digo? Porque voy a usar aquí algunas cifras que quiero compartirles. Entonces, diferentes páginas web, diferentes fuentes, diferentes bases de datos nos dan, digamos, índices o estadísticas que resaltan digamos, la situación de lo que es ser joven hoy en el mundo y particularmente en América Latina. Entonces, como datos relevantes, podríamos mencionar que hoy la tasa de desempleo juvenil, marcado hasta los 24 años, ojo, ya saben por qué hice la diferencia, estamos hablando de casi un 14% en América Latina y el Caribe. Eso en un promedio. Hay países donde cambia, evidentemente, pero según algunos datos, estos son datos de la OIT, eh, estos son cifras del año 2023, o sea, publicadas en el 2024, la tasa oscila hasta el 14%. Es decir, de 100 personas que están hoy buscando empleo y no lo consiguen, entre 15 y 24 años, hablamos de 14 personas que están en ese rango de edad. Si lo ampliamos a 35 años, subiría bastante. Ahora, ¿cuáles son esos porcentajes de jóvenes laboralmente que están en lo que llamamos empleo informal? ¿Qué es el empleo informal? Es ese empleo de subsistencia. En algunos países se usa el término ahora economía popular, que son emprendimientos o trabajos que no están, digamos, identificados fácilmente, que es la economía del rebus, que decimos en Colombia, una economía de subsistencia que no está pagando seguridad social, que no está en el escenario de cotizar para un sistema de pensión o jubilación. Entonces, es una economía de subsistencia. Y muchos de estos trabajos están en la economía popular, que se usa mucho, repito el término, ahora en Colombia. Esta subsistencia no es el ideal, no es que se quede ahí, el ideal es que evolucione esa economía formal para darle sostenibilidad a este tipo de fuentes de ingresos. Ahí hablamos de que entre los 15 y 24 años encontramos una población que puede llegar a más del 63%. Es un dato realmente alto y esos son datos del Banco Mundial. Dato del Banco Mundial también del año pasado, publicado en noviembre 9 del 23. Son datos que son preocupantes. Es decir, sabemos que hay pobreza, los jóvenes no se pueden quedar en la casa esperando a ver qué pasa, salen a trabajar, salen a buscar subsistencia, sus familias no alcanzan digamos, sus responsables, o son ellos los responsables del hogar, a veces no tienen un papá o no tienen la mamá, o es un hermano mayor que tiene que velar por sus hermanos menores. Estamos hablando de personas entre 15 y 24 años que conforman el grueso de esta economía que llamamos informal. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay una precariedad en buena parte de la población. Es decir, hay buena parte de la población joven que tiene precariedad, que no tiene contratos formales, por eso hablamos del empleo informal, y hay una preocupación porque pues, son, digamos, personas que optan por un microemprendimiento, pero que no crece, es solo para subsistir. Hablamos de un microemprendimiento sin escala. Entonces, sobre esto podemos ver también, digamos que ha habido algunos países que han mejorado, las condiciones. Ahí ustedes van a encontrar un dato interesante y es que en algunos países se ha ido mejorando las condiciones en la medida en que se crean políticas públicas para incorporación de los jóvenes a la cobertura de seguridad social, cuando se crean políticas de fomento, fondos de emprendimiento para economía formal o se le ayudan a las empresas informales a formalizarse y crear un emprendimiento de expansión. Estamos hablando de un 16 a 20% de la población de este grupo grueso del 60% que está siendo incorporado. Esta fuente es una mezcla entre la OIT y otras fuentes que me permitieron dar ese dato. Lo otro es que hay si nos vamos a cuántas personas están buscando empleo y no lo consiguen, que es la forma, digamos, clásica de medir el desempleo por cuenta de las oficinas de estadística en los países, estamos hablando de que hay 3 veces más jóvenes que adultos en situación de desempleo. Es decir, la frase típica que no contratan a los jóvenes porque no tienen experiencia o porque no tienen un título
se siente. Y efectivamente hay muchos jóvenes en esta escala hasta los 24 años que se encuentran en situación de desempleo 3 veces más grave que los mayores de 24 años. En algunos contextos, por eso se dice en muchos casos. Y otro dato importante y muy relevante es que a nivel de diferencia de género, cuando hablamos de género, estamos hablando de hombre-mujer, hablamos de equidad de género, hombres y mujeres, porque así se mide. Cuando a veces se habla de género, a veces como que hablan solamente de la mujer, no estamos hablando justamente de equidad de género, y podríamos hablar incluso de la discusión de otros géneros, pero tampoco es el objetivo, más porque la estadística no nos da sino hasta lo que tenemos. Hay mayor desempleo en las mujeres, particularmente en América Latina. Hay una diferencia de casi 5 puntos de diferencia. Y si nos vamos a temas raciales y a temas urbano-rural, las condiciones más graves en América Latina son las mujeres afrodescendientes en entornos rurales. Es donde hay mayor situación de desempleo. Si a esto le metemos zonas de guerra o de conflicto armado, como se vive en algunos territorios, pues vamos a encontrar que la condición de vulnerabilidad de las mujeres indígenas afrodescendientes en entornos rurales es aún más preocupante. Entonces, esas estadísticas son, digamos, generales, pero además nos llevan a entender el contexto actual en el que nos movemos. Esta es una de las gráficas justamente que están referenciadas en el libro recientemente publicado. Gracias, Jovita, por hacer la mención, El camino del liderazgo para la cooperación. Ahí lo tengo, está desenfocada la cámara. Este libro fue publicado hace 2 meses, salió la primera edición en Colombia, y un agradecimiento a los hermanos de República Dominicana, Colombia y ahora la próxima semana Guatemala, donde vamos a exponer estos datos y estas evidencias. Los jóvenes se están enfrentando hoy a una realidad que no tuvimos las personas que estamos por encima de los 40 años incluso, y que estas personas sí están enfrentando y se van a enfrentar, y las quiero citar muy rápidamente. Digamos que es una sumatoria de muchas crisis, y que es necesario entender porque nos están planteando unas reglas de juego nuevas y pareciera que el cooperativismo, algunas digamos, líderes del cooperativismo a nivel mundial lo están planteando, pero la gran mayoría no lo está mencionando y nos preocupa mucho. Hago parte de ese grupo de personas que se preocupan por no ver o que no está resaltando la importancia de actuar rápidamente sobre esto. Y voy a decirlas rápidamente. Primero, hay unos cambios económicos y geopolíticos acelerados. Los cambios se demoraban mucho tiempo antes en gestarse. Hoy, si ustedes ven las noticias de ahora, estos días, la llegada del presidente Trump a Estados Unidos ha planteado una suerte de bipolaridad, digamos, mundial. Un día hay un arancel para un país y al otro día cambia el arancel. ¿Por qué? Porque sí, porque ajá, dirían en la costa Caribe. Eso es un ejemplo solamente de cambios rápidos, repentinos, que no están obedeciendo como a reglas de juego conocidas. Estamos viendo también desafíos medioambientales, empezando porque hay un principio de negación. Por un lado, se niega la evidencia científica, se dice que esto es una farsa de los académicos, de los ambientalistas, y por otro lado, empresas hacen un cabildeo muy fuerte para decir no hay cambio climático. A veces dicen uno, ni tanto que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay una evidencia, aunque es posible que en algunos escenarios se esté exagerando, pero lo que es real es que hay un cambio del planeta, de nuestra biosfera, las funciones económicas del medio ambiente, que son 3, la capacidad de absorber recursos, la capacidad de proveer servicios para la vida, la capacidad de sumidero, pues está en jaque. Y esa capacidad de carga pareciera que se rompió hace tiempos. Hemos pasado ya 7 de los 9 límites planetarios. Los límites planetarios, que son esa manera para, digamos, esa forma de identificar la capacidad que tiene el planeta de soportar la vida. Entonces, nos preocupa muchísimo el tema ambiental. Lo otro es la evolución tecnológica acelerada. Ojo a esto. Los cambios tecnológicos del siglo XX tenían ciertos rangos de tiempo entre uno y otro y había capacidad para asimilarlos. Ahora los cambios son demasiado rápidos y no tenemos a veces capacidad para los seres humanos de entender una innovación cuando ya llegó la otra. Lo estamos viendo desde el año 2022 con la llegada de la inteligencia artificial. El primer concepto fue ChatGPT, pero luego llegaron unos y otros y semana tras semana, podríamos decir casi que día tras día, aparecen
avances, ya sea para la comunicación, para la creación de imágenes, para el desarrollo de textos. Y esta velocidad es abrumadora. Las generaciones jóvenes, las nuevas generaciones nacieron en el algoritmo, nacieron en las redes, pero de todos modos esto plantea un rompimiento con esta capacidad humana de crear relaciones directas personales. Y además porque venimos de una pandemia que nos llevó a un confinamiento en donde se hizo normal estar encerrado. Y si ustedes van hoy a muchas de las universidades del mundo, muchos profesores y estudiantes han acordado, se ha coincidido en que para qué ir a la universidad tanto tiempo presencial si se puede hacer cosas a distancia. Eso a manera de universidad, pero igual lo ven en el trabajo y lo ven en otros sitios. Hay excepciones, pero hay tendencia a separarnos, a distanciarnos. Eso nos lleva a unos cambios sociales y culturales que plantean una inestabilidad y confusión. No en vano, se podrá considerar hoy que hay una nueva pandemia, que es la pandemia de la salud mental. Cuidado con esos temas de la salud mental, muy relacionada con la soledad, muy relacionada con el aislamiento. No me quiero, digamos, no puedo ahorita ahondar en cada una de estas crisis, pero las menciono rápidamente. Y tenemos coletazos de crisis económicas que nos afectan y que han cambiado también la forma de ver la economía. No hemos terminado de entender lo que significó la crisis del 2008, que se desencadenó en buena medida por una capacidad especulativa del mercado financiero inmobiliario a partir de una política de mercados derivados para prestarle dinero a personas que no podían endeudarse para comprar vivienda. Apostaron a que se quebraban y tocaba rematarlos, quitarle su vivienda, recoger la plata que habían pagado en el banco y volver a vender, pero el precio de vivienda se cayó y eso generó un colapso mundial que todavía se siente. Pero además, porque el modelo económico tradicional se había construido en la medida en que se creaban nuevos mercados que permitían que se expandiera la economía. Eso lo explicó Edward Chancellor o Chancellor, como lo quieran llamar, un libro muy chiquitico, bueno, que se llama, muy práctico, que se llama Sálvese quien pueda. Es la historia de las burbujas financieras en esta economía especulativa. Pues bueno, la economía es como si fuera un resorte que se estira hasta un punto y se rompe. Entonces, el pedazo que se rompe se rompe en dos. Hay uno que se desecha y queda otro y seguimos estirándolo hasta que ya no da más. Pues bueno, la sensación es que la economía no da más y eso en buena medida. La economía como la conocemos en una forma de extracción hegemónica, de propiciar la desigualdad económica como regla de juego, pues pareciera que nos está afectando a tal punto que la misma crisis del COVID-19, que vino con tantos efectos colaterales, pues todavía la estamos sintiendo y la sentiremos. Entonces, a esto agreguemos algo más complejo. Los que hoy son jóvenes, qué maravilla, pero hay menos jóvenes que están naciendo. Tenemos un reverso demográfico. Hay una pérdida en la fecundidad masculina. Hay datos que muestran que la tasa de fertilidad de los hombres a nivel de esperma está reduciendo desde hace más de 50 años. Y solamente algunos países, sobre todo africanos y musulmanes, están teniendo, algunos, no todos, están teniendo tasas de natalidad positiva. Es decir, está reduciéndose la población. ¿Listo? Y eso lo plantea un autor, Goodhart, se me escapa ahorita el nombre, y otro autor de apellido hindú, son indio, diríamos también, son dos economistas ingleses, uno de ellos, Goodhart, fue presidente de la banca central inglesa, y lo explica así, se llama reverso demográfico, y lo cuenta y lo explica claramente, y pueden buscar otros autores sobre lo que es el reverso demográfico. Además, por muchos motivos, ciertos países, pues las mujeres consideraron que tenían una prioridad en el tema laboral. Hablamos de equidad de género, claro que sí, por supuesto, desarrollo profesional y demás, pero eso también afectaba la capacidad de ser fértiles. Entonces, hay estudios sobre eso que muestran que las decisiones de las nuevas parejas ha sido más bien hombres y mujeres, pues no tengan hijos, tengan perros, tengan gatos, y hay hasta una tira cómica, creo que es de Nickelodeon, que se llama Baby Boss en la versión 1, que pareciera algo cómico, pero lo explica. Hay un villano que quiere hacer que los seres humanos no tengan más bebés y tengan más bien mascotas. Pues bueno, eso está pasando ya. Lo otro es el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI, es decir, lesbianas o gays o bisexualidad, en fin, todo lo que significa esto. Esto es interesante porque
plantea unas tensiones y conflictos que hacen parte de algo más complejo que es la polarización de los debates. Entonces, si nos vamos por temas religiosos, cristianos o no cristianos, musulmanes, incluso hay posiciones radicales, pero también temas de derechos humanos, de reconocimiento de la igualdad de género, en fin, de equidad de género, de todos los posibles géneros, aunque unos dirán solamente hay hombres y mujeres, otros dirán no hay otros. Ese debate que es tan delicado está planteando ciertos cambios también y ciertas tensiones en las agendas internacionales. Si ustedes escuchan hoy Estados Unidos, la cierta postura radical sobre esto, pues está ligada al radicalismo de lado y lado. Entonces, son temas que hay que tratar con cuidado y los jóvenes deben entender que, independientemente de la postura que tenga frente a esto, son elementos que emergen en las agendas y que lamentablemente están polarizando los debates. Lo otro es el rol de la mujer, que hay que destacarlo como algo positivo. Yo estoy aquí en Montreal, llevo 7 años viviendo acá y he sido testigo de cómo en el modelo cooperativo, parte de la transformación de Quebec, de ese Quebec cooperativo después de la primera cumbre del empleo y de la economía social de hace 30 años, hace poquito hicimos la segunda cumbre, estuve ahí, pero puedo comprobar que hay un rol de liderazgo de las mujeres que hace que el conflicto se reduzca. Ojo a esto, las mujeres tienen una tendencia a trabajar de cierta manera que hace que muchas cosas avancen y que los hombres, no sé si la testosterona o el complejo del macho alfa o quién sabe qué, no nos ha dejado lograr. Entonces, aunque parece cómico y Jovita está riendo, les invito a que conozcan, ojalá pudieran venir acá a conocer el chantier de la economía social. Fue mi primer trabajo acá después de que hice mi posgrado. Y pude leer la historia de Nancy Neiman y de quien la dirige hoy, que es Beatrice Helene y otro grupo de mujeres fantásticas, donde también hay hombres, pero si ustedes van a ver el liderazgo de las mujeres, digamos que ha hecho que muchas de las cosas que antes generaban como un conflicto de egos, de machos, pues ha sido solucionado. No sé, no me atrevo a concluir, no conozco un estudio que lo confirme, pero lo veo como algo positivo. Y también nos vamos a encontrar con que todavía hay machismos persistentes. En el libro se habla mucho de esto y me voy un poco con el tema antropológico a leer a Octavio Paz en El laberinto de la soledad y a Fernando González con el libro Los negroides y donde explica que tenemos un conflicto que no hemos sanado en general, hombres y también mujeres con la madre, guión el padre. Pareciera ser en el caso colombiano, genéticamente somos hijos de padres europeos, es decir, básicamente que venían de España, pero esos que venían de España no estaban totalmente blancos, sino que había una mezcla ahí con el ala andaluz y madres indígenas. Al hombre indígena lo mataron, lo acabaron. Y ese aporte genético también está ligado a un padre ausente abandónico. Entonces, no me quiero meter por ahí ahora, pero solo citar que hay un tema muy importante que hay que analizar que tiene que ver con el machismo y que nos bloquea la acción colectiva y la cooperación. Lo otro que ustedes lo ven todos los días es el crecimiento de China, sobre todo en la medida en que hay un Estados Unidos que crea que es el único que manda, pues está generando que la gente mire a otros países. Y particularmente, pues Europa ha perdido muchísimo liderazgo, yo diría lamentablemente, porque obraba como un catalizador. Y han emergido en esta línea de los BRICS, pero particularmente China, pues un país que está poniendo nuevas reglas de juego. Y pareciera que entre más Estados Unidos quiere dar la espalda ante una especie de narrativa que solo se la cree Estados Unidos, pues China está aprovechando eso. Es más, pareciera que el mejor embajador de China es Donald Trump. Eso pareciera que estuviese pasando. Y no lo digo de manera crítica, pero si ustedes observan las reacciones de los países a quienes Estados Unidos, en cierta forma, pues trata de una forma para algunos ruda o injusta, pues dicen, bueno, aquí tengo otro comprador, usted no me compra, yo le vendo al que me compra y ese que está comprando es China. Pepe Mujica dijo alguna vez que si nos quejábamos del imperialismo gringo, así lo dijo, si mal no recuerdo, que no nos imagináramos lo que nos esperaba con el imperialismo chino. No lo sé por qué lo dijo, pero es necesario que entendamos que hay un cambio en la geopolítica y que es importante entenderlo, que lo entendamos y no seamos ingenuos, porque se están rearmando, distribuyendo las piezas del ajedrez internacional y el cooperativismo no puede ser un observador, porque somos solución, como lo veremos en un instante. Y lo otro es la dependencia tecnológica y el sexto tecnoparadigma, esta suerte de integración del ser humano y la máquina. Entonces tenemos al celular, que es nuestra extensión ya hace mucho tiempo, pero ya está siendo integrada, se está integrando. Y los que estén usando las gafas de inteligencia artificial y demás ya lo estarán viendo. Entonces el mundo está a la distancia de un clic y dentro de poco simplemente a la distancia de un pensamiento. Tenemos acceso a bases de datos, tenemos acceso a un conocimiento absurdo. La brecha digital no es una brecha
de acceso a la información, es la capacidad de procesamiento, la capacidad de análisis, la capacidad de enfoque que tengamos y de cómo utilizar esa información. La inteligencia artificial está cambiando y va a cambiar aún más la humanidad como la conocemos. Entonces, estas digamos que observaciones, pues nos llevan entonces a la pregunta, bueno, ajá, ¿y todo esto qué con las cooperativas? Pues todo, todo. Pues, según datos oficiales, hablamos de más de 100.000 cooperativas, según la Alianza Cooperativa Internacional, y un abrazo a la gente que trabaja en la estadística. Yo durante muchos años estuve trabajando en investigación estadística, todavía lo hago, pero ya no en la universidad. Los centros de investigación, Eurixe, con el observatorio allá en Italia, con el Monitor, la gente en Colombia, la Red Unicosol, el CIDIEC Internacional. Yo hago parte de CIDIEC Canadá, hago parte del Consejo de Administración. Por cierto, el próximo año hago comercial, 4 y 5 de octubre, vamos a hacer el Congreso Mundial de CIDIEC aquí en Montreal. Así que cuando hagamos el lanzamiento de ponencias, de llamado a ponencias, espero que jóvenes de todo el mundo, y también, no importa si es jóvenes cronológico o cairológico, vengan a Montreal a exponer sus casos. Entonces, hablamos de más de 90 millones de personas que hacen parte del cooperativismo en América Latina. Estamos hablando que hay un interés en algunos países más marcado que en otros de ver la economía solidaria como una alternativa de empleo, sobre todo porque hay como ciertas corrientes en las nuevas generaciones de decir, oiga, por aquí no puede ser, el mundo no puede ser tan obtuso, no podemos pensar en jugar a ganar, perder, hay que jugar a ganar, ganar, ¿ya? En el caso colombiano se habla de 6.3 millones de personas, yo les digo es menos, cito las cifras oficiales, pero es menos, porque realmente si cruzamos los documentos de identidad, es un ejercicio que yo he hecho en mi mundo académico, no hay 6.3 millones, hay varias personas que repiten membresía, yo soy asociado a una cooperativa, a otra cooperativa, a un fondo de empleados, en fin, a una mutual. Entonces, cuando yo cruzo todos esos datos, estoy hablando de más o menos, en el caso colombiano, de más o menos 4 millones de personas, un poco más, un poco menos, que sigue siendo muy importante en una población de 50 millones de habitantes, incluida la diáspora venezolana, que ha hecho que se aumente la estadística de personas en Colombia. Entonces, a nivel de participación, pues hablamos somos un número relevante, pero a nivel mundial estamos hablando de más de 1.000 millones de seres humanos. Y las cifras hablan de un 10% de la población empleada del planeta entero está vinculada a una cooperativa. O sea, no somos un jugador observador, tenemos datos, tenemos cifras para decir, somos importantes, somos relevantes y nos lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer, pero no es suficiente con que lo crean los líderes, las gerentes, los directores de esas organizaciones. Tenemos que creérnoslo todo de nosotros. ¿Qué hace que esto funcione? La identidad cooperativa. La identidad cooperativa, la coherencia. Doctora Rosa Cuellar, me es imposible seguir sin saludarla. Un abrazo, Rosa, un abrazo para Mirta, por ahí también las vi. No, qué pena con todo el público, pero años sin verle, doctora Rosa. Un abrazo fraterno donde quiera que esté. Creo que está en Ecuador. Un abrazo. Bueno, continúo entonces. Los 7 principios del modelo cooperativo son a la final lo que nos sostiene, ¿ya? Eso es lo que nos sostiene. Si nosotros los cumplimos, vamos a ser más coherentes. ¿Cómo sabemos que lo estamos cumpliendo? Pues tenemos indicadores, tenemos balances sociales, tenemos índices que en Colombia hablamos, algunas inventaron un concepto bonito que es el sello 100% cooperativo. La verdad es que esto no se puede certificar a una empresa si nosotros como personas no nos la creemos. Es muy complicado. Tenemos que creérnoslo y entender los principios como algo práctico. Entonces, la adhesión voluntaria y abierta, no podemos segregar la participación de la gente, salvo que sea una cooperativa cerrada con las características vinculadas a un sector o una empresa. La gestión democrática, una voz, un voto, hay que creerlo y honrarlo. Hay gente que tiene una lengua que se parte en 20, entonces tiene 20 votos. Y hay gente que no habla, entonces espera que el que tiene la lengua en 20 habla por los de 20. No, tenemos que todos asumir que tenemos 3 roles, al menos 3 roles en una cooperativa. Somos usuarios, somos dueños, somos gestores. En la medida en que más uso la cooperativa, más gano. Y ese es un debate para otro día. A eso me he dedicado yo más de 20 años trabajando en la ecuación de la transferencia solidaria, y que en Colombia ya es exigible por la supervivencia de la economía solidaria al hablar del beneficio solidario. O sea, ¿cuánto ganas en dinero por usar el portafolio? ¿Cuánto te ahorras
por usar el portafolio de tu cooperativa. Y no estamos hablando con ánimo de lucro, estamos hablando de ganar más que en el modelo tradicional capitalista. Es un tema para otro día. Pero solo para contarles que cuando hago esta participación económica de los asociados, yo estoy ganando, y gano de muchas formas, porque pongo confianza y gano reconocimiento, porque pongo dinero y gano dinero, aunque no me lo distribuyan porque la ley no me lo permite, lo estoy recibiendo en beneficios directos, en subsidios, en ahorros, en transacciones que por fuera me costarían más, una tasa de interés que afuera me costaría más en mi cooperativa. Si es una cooperativa que lo logra, pues podría ser más eficiente que cualquier sistema bancario. ¿Qué hacemos cooperativas? Mensaje para todos. ¿Qué hacemos cooperativas que no nos hemos integrado? Por Dios. Desjardins, cooperativa a la cual soy asociado aquí en Canadá, lo logró hace muchos años, pero le costó en vida. El gran, digamos, promotor, Alphonse Desjardins, lo invitó a sus gerentes. Oiga, montemos una red de cooperativas y no le hicieron caso. El hombre se jubila, en los 6 meses, fallece. Después de muerto es que dice, oiga, Desjardins tenía razón, montemos esta red y le pone el nombre de Desjardins. Pero sin integración esto va a ser muy complicado, pero eso es un tema para otro día. Y ojo, la integración de los gremios es importante, es relevante, así como existe una alianza cooperativa internacional y existen gremios locales, pero no es suficiente si nosotros no estamos creando riqueza y la estamos entonces gastando por fuera. Dicho de otra forma, no es coherente una integración para los eventos anuales en la ciudad con playa que elijan. Eso no es coherente. Es coherente si yo creo riqueza en el modelo cooperativo y la gasto, reinvierto en el modelo cooperativo. Eso es coherencia y eso se logra con redes de intercooperación. Pero es tema para otro día porque hoy hablamos solo de la importancia del modelo cooperativo para la juventud. Entonces, eso digamos, vivir la independencia y la autonomía es como madurar, ¿no? Yo soy más maduro también, que soy más autónomo e independiente. Y asimismo, si coopero con los demás, la cooperación entre cooperativas. Este evento de hoy, la suma de 2 comités, es un ejemplo de ello. Y por supuesto, esto del interés por la comunidad es vital. Nosotros sabemos que al final nuestra gran tarea es transformar la realidad, transformar la sociedad. Lo transformamos con una propuesta económica diferente. Y para que esto todo se una, hay un quinto principio. Me salté el quinto y parte del cuarto, sexto, séptimo, pero el quinto principio está en la mitad, que es la educación, formación e información. ¿Por qué es vital? Porque sin ella el resto se desbarata. Porque estamos en una sociedad donde la hegemonía es el sálvese quien pueda, el egoísmo, la individualidad. Necesitamos educación, formación e información permanente para sacarnos de la lógica ciega de que nos salvamos individualmente para entender que nos salvamos todos. Eso es un cambio de paradigma, eso es otra sociedad. Entonces, muy rápidamente, una clase de economía, una clase de economía cooperativa. Entonces tenemos en el eje vertical son 3 ejes. Listo, en el eje vertical tenemos el punto 0 que está acá, aquí está el símbolo pesos, el 0 acá es el gobierno y acá está el mercado. Entonces, una empresa que esté acá es porque está en un modelo, digamos, de un totalitarismo gubernamental, algunos lo llaman comunismo, simplemente una economía centralizada donde el gobierno se encarga de todo y el mercado no existe. Por aquí estaría lo contrario, un país donde las empresas son totalmente libre de mercado, y poca intervención de lo público. Entonces los países están en una dispersión acá. Hay uno está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. No podríamos decir que hay uno totalmente acá ni uno totalmente acá, no creo. Tal vez algunos regímenes totalitarios podrían estar acá, pero en estos, por ejemplo, para mí el más liberal de todos que yo conozco es Chile. País, nuestro hermano país chileno, es en Chile. Allá el mercado es el rey, pero igual el gobierno interviene. Entonces aquí está. ¿Listo? Ok. Entonces la economía se mueve en esto, entre muchos bienes públicos en este caso y muchos bienes privados en este caso. Pero existe otro sector, que es el de la economía, donde la propiedad privada es privada, pero los bienes son de creación pública, es decir, organizaciones privadas que proveen bienes públicos. Eso lo hace el modelo de la economía social y solidaria, donde el cooperativismo es el modelo empresarial más visible en el mundo, pero hay otros, que no se nos olvide. Entonces, estos elementos, factores de producción, como el dinero y demás, son los que mueven este modelo, pero cuando nos movemos en la economía de la cooperación, el factor cooperación, como diría nuestro amigo también chileno, el maestro Luis Raceto, Luis Raceto, cuando escribió la economía de la solidaridad, estos elementos, el factor cooperación, ese factor cooperación se puede medir. Y aquí el fin último no es el dinero es un medio. Entonces nosotros estamos acá, y este es el océano azul, aquí estamos. Mientras muchos buscan
el mundo entre dos A y B, a blanco y negro, resulta que el cooperativismo y la economía solidaria les dicen, no señores, el mundo es gris, estamos llenos de grises. Y en este mundo gris nosotros somos el océano azul. Nosotros somos la gran esperanza, y lo decimos sin alardear, con hechos y con evidencias, somos la gran esperanza. Si mañana el mundo se acabara por un control al suprimir, se acabó el internet, no hay electricidad, no hay nada, el capitalismo no nos sirve, no nos podemos comer el billete. Los lingotes de oro no nos vamos a comer, los bitcoins no nos podemos inyectar. No hemos llegado a ese nivel. Nos toca volver a la cooperación y a la solidaridad. No esperemos a que el mundo se acabe, no esperemos a que el mundo colapse. Hagámoslo ya. Y ahí ustedes, menores de, subamos el nivel, menores de 50 años, menores de 55 si quieren, menores de 60, no importa. Ustedes, los cronológicamente jóvenes y los cairológicamente jóvenes, somos la esperanza. Tenemos que creérnoslo, ¿listo? Entonces, para ir cerrando, porque aunque empezamos tarde, yo me tomo la hora entera que me dieron. Entonces, ¿para qué sirven las cooperativas? Yo les digo, para todo, para lo que usted quiera. Decía un presidente muy criticado porque es un presidente que representa un extremo en la política colombiana, con acento paisa, es decir, de la zona de Antioquia, el eje cafetero. Él decía, yo pienso, colombianos y colombianas, que el cooperativismo es como la penicilina, uno le aplica el cooperativismo a todos los males. Y un hombre sabio, lo dijo el 1 de agosto del año 2003 en Cartagena, en un congreso cooperativo. Yo estaba ahí, lo dijo, lo anoté, me encantó, es verdad. Entonces cambiaría el mundo si hubieran más empresas de la economía solidaria, particularmente, y si hubiera más cooperativas. La respuesta es sí, cambiaría para bien, tanto en lo económico, lo político, lo social. Pero ojo, no cualquier cooperativa, cooperativas coherentes, porque ¿de qué nos sirven cooperativas fachadas, falsas? De gente que se pone en un modelo cooperativo porque cree que le van a poner menos impuestos. Para eso no es. Si usted monta una cooperativa para que le pongan menos impuestos, pues se equivocó porque por ahí no la vuelta. Nosotros estamos invitados a ser competitivos, excelentes, los mejores del mercado, al mejor producto, al mejor precio. ¿Ya? No porque nos traten con menos rigor o pasemos de agáchese cuando llegan las reformas tributarias. No, tenemos que ser los mejores. Y solos no lo vamos a lograr. La evidencia está ahí. Chiquiticos no vamos a poder. Tenemos un montón de piezas sueltas de un rompecabezas que solo podemos fortalecer si nos integramos. Y aquí vienen entonces algunas evidencias y respuestas para los 3 niveles. En cada una de ellas podríamos hablar. Entonces, podemos hablar de un incremento de la participación. Las cooperativas son una escuela de democracia. Recuerden, las cooperativas no gana el que más plata tiene o el que más tiempo lleva en la cooperativa. Las cooperativas somos todos iguales. Eso en una sociedad que nos dice que hay que imponerse porque tiene más plata, como dicen coloquialmente, el que tiene plata mangonea o manda. En el modelo cooperativo no es así. No te gusta, 2 opciones: aprende o búscate otro modelo. Aprende a vivir en esta regla de juego o búscate otro modelo. Necesitamos entender a las cooperativas y otras formas de economía solidaria como una escuela de democracia, como una escuela de empoderamiento de hombres y mujeres, para redistribuir la riqueza, pero primero hay que producirla. Producimos riqueza. ¿Quién dijo que el cooperativismo no produce riqueza? Claro, es que es para eso, si no, no vamos a reproducir la pobreza. Eso déjeselo de pronto a las entidades de beneficencia que no producen y que esperan que alguien les regale. Está bien, a ellos, pero no tienen mucha, digamos, subsistencia en el tiempo, las que solo esperan a que les regalen. Necesitamos ser eficientes, necesitamos crear riqueza, necesitamos ser los mejores en el mercado con las reglas que nos pongan. Pero nuestro fin último es crear riqueza también para distribuirlo de manera diferente. ¿Listo? Entonces, eso es importante, es clave, es clave. Hay una movilización social que está en deuda, el cooperativismo no moviliza en general. Dependiendo de los países, somos un club de gerentes bien pagos, porque los gerentes del cooperativismo suelen ser bien pagos, pero un gerente bien pago no moviliza a nadie, ni va a salir a la calle. Necesitamos pueblo, necesitamos en esto movilización, necesitamos una juventud que milite, necesitamos crear militancias cooperativas, porque el que milita es el que cambia la realidad. El otro es un empleado que espera la pensión, con el debido respeto a los que buscan la pensión. Todos debemos buscar la pensión, pero si está solamente por la pensión, mañana cuando vengan por nosotros, como ya fueron en Ecuador, como lo vimos en Perú, como lo estamos viendo en otros países, la movilización va a ser muy difícil lograrla. Usted puede movilizar invadiendo de demandas y de tutelas y de acciones colectivas al sistema judicial reclamando un derecho, pero a veces nos toca salir a la calle. El cooperativismo en eso, en algunos países, es bastante tímido. Necesitamos fortalecer la movilización social, necesitamos fortalecer la cultura de la cooperación, necesitamos crear riqueza, cambiar el paradigma desde lo individual hacia lo colectivo, del beneficio, de entender que, y esto lo dicen varios premios Nobel, no ganas solo cuando buscas tu propio interés, como diría Adam Smith.
Ganas cuando buscas tu interés y el interés del grupo. Y eso me lleva a esta expresión que está acá, que les decía, yo llevo en esto trabajando hace más de 20 años, cuando hablamos de balance social en las cooperativas y la transferencia solidaria. Pero no me hables de principios cooperativos, que si son más participativos, está muy bien, pero eso no es un balance, es una cuenta de indicadores. Háblame de dos cuentas, de la riqueza que generas y la riqueza que distribuyes. Entonces, si yo cojo el excedente cooperativo después de impuestos y lo distribuyo en el número de personas, me va a dar un valor. Pero si yo agarro la transferencia solidaria y la divido, me va a dar más. Aquí, cuando hago esas cuentas, y la ecuación en resumen está allá abajo, la ecuación que formulé hace ya varios años, voy a encontrar que la suma de las partes es inferior al todo. La matemática del modelo cooperativo lo demuestra. Esa es la maravilla, la magia de esto, y por eso me he quedado acá como economista en esto. Porque no hay un modelo mejor. Perdónenme, puedo parecer dogmático, enamorado, ciego, pero desafío al que quiera. El que quiera, no lo digo de manera soberbia. Invito a un desafío técnico. Muéstreme que hay otro modelo cooperativo, perdón, otro modelo de empresa no cooperativo, un modelo capitalista, un modelo incluso socialista, que me genere más riqueza que el modelo cooperativo y que distribuya mejor beneficios. Muéstrenme un modelo donde la gente gana y crece, diferente al modelo cooperativo, y entonces le digo, tiene razón. Pero desde lo que hemos podido medir, los que hemos llevado, los que llevamos años en esto, este es el mejor modelo. No hay otro. Pero claro, funciona si usted cree en él, funciona si usted es coherente, si no, no le va a funcionar, si no, búsquese otro. Y está bien, todos tenemos derecho a elegir, pero si estás en el modelo cooperativista y estás usando además un banco del cual no eres dueño, ¿qué está pasando? Hay que revisar qué está pasando. O tu cooperativa no te ofrece canales tecnológicos eficaces y te toca buscar un banco respetable, o algo pasa que no entiendes el modelo. ¿Listo? Y así mismo, como lo decía hace un rato Jovita, pues existen muchos modelos. Entonces, no solamente cooperativismo financiero, hay muchos tipos de cooperativismo, hay muchos casos de empresas exitosas, muchos. Podría citarle muchísimos en el mundo. Gloria a Dios por la cantidad de cooperativas que hay haciendo bien la tarea. Y yo le doy gracias a Dios por conocer a varias en el mundo. Voy a citarles 4 casos hermosos de personas que fueron jóvenes alguna vez y empezaron siendo algunos más jóvenes que otros, pero que lograron transformar el territorio. Arranco justamente por Alphonse Desjardins, está aquí, el primero, que está aquí, el que está mirando para el lado derecho, de pelo blanco, con un bigote, que por cierto sigue estando de moda aquí en Quebec. Él es el creador de esta idea de Desjardins, el banco, la red de cooperativas de Desjardins. Es una red finalmente, comparte un título, comparte una marca. El caso de José María Arizmendarrieta, un sacerdote vasco en el norte de España, en el País Vasco, el famoso grupo cooperativo Mondragón, no solamente a nivel financiero, a nivel de industria, distribución de alimentos, conocimiento, investigación, academia, tiene universidad. El modelo de Raiffeisen en Alemania, que es el modelo de las cajas cooperativas rurales y que se expandió a otros países. Y en Colombia, este señor que tuve el honor de conocer, lo pongo en color porque además lo conocí en persona, los otros no, que es el padre Ramón González. En esta foto son 4 personas, 4 hombres, 2 sacerdotes, 2 laicos. El padre Ramón González fue el promotor de varias cooperativas en Colombia. Es tal vez, digamos, la génesis, él y su hermano que todavía vive, y que por cierto tuve la felicidad de volverlo a abrazar después de mucho tiempo. La semana pasada, justamente hoy, hace 8 días, estaba yo en Colombia, en San Gil, donde nació esto, donde nació el Banco Cooperativo COP Central, que hoy existe, y donde está la red Visionamos, que es una red que promueve justamente la integración en red de las cooperativas y fondos de empleados, que es una forma colombiana de un modelo cooperativo muy particular, la economía solidaria en red. Entonces, estos 4 modelos son modelos exitosos, pero no siempre se habla de mujeres que hay detrás de ello. Yo les voy a contar de una nomás, una mujer que es la esposa de Alphonse Desjardins. Alphonse Desjardins era el taquígrafo traductor en Ottawa, del Congreso, y él pues estaba 6 meses en la capital, en Ottawa, y 6 meses se iba a su pueblo, Lévis, cerca de la capital de la provincia de Quebec, aquí en Canadá. Entonces se iba 6 meses y vivía en su casa 6 meses. Cuando él se entera de que los bancos anglófonos estaban explotando de una forma terrible a los campesinos francófonos, o sea, el Canadá inglés, los bancos trataban muy mal a nivel incluso de usura a los campesinos y productores rurales de habla francesa. Le pareció el colmo y coincidió que por esa época se acababa de crear la Alianza Cooperativa Internacional. Entonces va a la biblioteca del Congreso y encuentra un libro sobre cooperativas, le escribe el director de la ASI en ese momento y empieza una historia fascinante que no se las voy a contar ahora, se las voy a contar después. En el libro está narrada, por cierto, pero se las cuento después en persona si quieren. Y el hombre fomenta esto y es una revolución, pero él se va a 6 meses. O
sea, él no puede estar con la cooperativa todo el tiempo. ¿Quién hace que esto funcione? La mujer de Desjardins, de Alphonse Desjardins, Dori Main. Ella es la heroína detrás de cámara de todo esto. Solo lo dejo hablando de mujeres, les doy ese dato porque no siempre se habla de eso. Aquí tenemos en la universidad, en la HC Montreal, tenemos un centro de cooperativas que lleva el nombre de los dos. ¿Listo? De el esposo y la esposa de Desjardins. Bueno, entonces, solo para ir, digamos, ya cerrando, pues hoy estamos hablando de un mundo que cambió después, sobre todo después de la pandemia y sobre todo después del 2022 y está cambiando. Y aquí es donde me preocupa que muchas cooperativas están demorando en reaccionar y sobre todo se demoran o porque no entienden, porque quienes están al mando no lo entienden, generacionalmente es posible que no lo entiendan. O sea, no es un tema de cultura, pueden entenderlo, pero yo mismo tengo dificultad para entender, por ejemplo, el tema del blockchain. Para mí todavía, yo como economista, me cuesta procesar y creer. Así mismo pasa con otros temas. Entonces, necesitamos que los jóvenes, digamos, sea la conexión con esto que está aconteciendo en el presente y futuro. Porque además hay muchos jóvenes que pueden servir para que los asociados, que no son tan jóvenes, no queden excluidos con esos cambios tecnológicos. Y además porque no solamente esto, existen hoy oportunidades maravillosas de crear cooperativas de plataforma. Hay una iniciativa que se hizo desde la Universidad de Nueva York con Trevor Scholz, un profesor de esta universidad, y José Mari, se me escapa el apellido, del País Vasco. Crearon hace un tiempo unos cursos para formar gente en esto, en cómo crear cooperativas de plataforma. ¿Qué son estas cooperativas que cogen lo mejor de los dos mundos? El mundo que conocemos cooperativo y el mundo virtual, y están creando Uberes cooperativos y otras formas de plataformas, Airbnb cooperativos. Es decir, estamos entendiendo una visión de lo que llama la economía colaborativa, pero en este contexto de nube, con las formas cooperativas y solidarias. Qué pena, la imagen que les doy está muy pixelada, pero son marcas de cooperativas de plataforma que ya existen. Bueno, y finalmente, pues el tema del cambio climático, que es, pues ya lo mencioné, hay una oportunidad impresionante para que jóvenes de todas las edades se sumen a la lucha por cuidar el planeta. Es un mandato. Los que leyeron la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sean o no católicos, yo les invito a que la retomen y la estudien. El cooperativismo debería tener en sus grupos de trabajo, ya sea de comité de educación o un comité ambiental, que trabaje en temas de economía circular, el tema de la agricultura urbana, agroecología cooperativa, la transición energética, y todo esto en una lógica de resiliencia, porque ya sea que el mundo no se acabe o se acabe, necesitamos mejorar la relación con el ambiente y plantear coherencia entre la producción, el consumo de alimentos, entre otras cosas. Estuve justamente haciendo un trabajo de investigación hace una semana en Colombia, donde recorrí varias cooperativas del país y me encontré con una cooperativa que no conocía, aunque había oído de ella. Compro Oriente es una plaza de mercado entre un municipio que se llama Sogamoso y un municipio que se llama Tibasosa. Son totalmente autárquicos en energía. De hecho, le venden el excedente de energía eléctrica al municipio, a la empresa de energía, y son en 70-80% autárquicos en agua, es decir, tienen su propia fábrica de recicle del agua. Es una cosa loca. Y son cooperativa de vendedores de alimentos, una plaza de mercado. ¿Listo? Para que tengamos claro, no estamos hablando de grandes capitalistas de la tecnología, estamos hablando de personas campesinas que tienen esta plaza de mercado. Entonces, contarles que eso está pasando, no es una idea, esto lleva años construyéndose. Aquí, en el caso de Irlanda y el caso de Escocia, cooperativas de energía eólica, en el caso de Argentina, el tema del agua, varias empresas de cooperativas con servicios públicos, los acueductos veredales, en el caso de Santander también, Coescop, me acuerdo de este modelo maravilloso que una amiga, colega, Gloria Almeida, miembro de la Red Unicosol, está estudiando justamente. Es decir, nosotros tenemos, o sea, si hay un modelo de economía coherente con esta propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible, de plantearnos un planeta para todos, donde todos quepamos sin el deterioro que está planteando este modelo extractivista y depredador, pues somos nosotros. Repito, pueden hablarnos maravillas de otros y yo aplaudo, pero cuando hablamos de economía, es la economía solidaria, guión del cooperativismo. Otros le llaman, incluso hablan de economía circular. No sé por qué le pusieron economía, eso es gestión ambiental bien aplicada. Pero bueno, no hablemos de nombres porque nos vamos por otro lado. Somos nosotros y necesitamos gente valiente y líder que sea capaz de aprovechar las oportunidades que al final son los retos. Hay desafíos que incomodan actualmente. Yo encuentro jóvenes en todo el mundo. Cuando fui presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecop, que fue una época muy bonita, hace ya 10 años, estuve en un congreso justamente aquí en Canadá.
Eso fue en octubre del 2014. Fue la cumbre que organizó justamente Desjardins, la cumbre, y en el grupo de jóvenes me acuerdo que yo expresé la preocupación que sentía de muchos jóvenes en el mundo cooperativo colombiano, de que no hay espacio, de que dicen que hay comité de jóvenes, pero eso es como para una foto. ¿Y qué hace el comité de jóvenes? ¿Hay algún joven que esté preparando para ser gerente, que lo estén formando? Hay activistas muy chéveres, muy interesantes, quiero decir, activismos bonitos, pero que estén formando para eso, no, déjenlos allá, que gasten energía y tiempo. Pero no hay espacios reales de participación, fue la queja mía. Terminé de hablar pues la pregunta era para Charles Gould, en ese momento era el segundo, el director realmente, el presidente en ese momento era Pauline Green, y el director era él. La respuesta fue una respuesta política, sí, es verdad, pero cuando terminó el evento se sacaron jóvenes de Rusia, Alemania, así, oiga, en mi país es la misma cosa, estamos igual. Nos dicen que hay comité de jóvenes, pero ¿eso para qué sirve? Entonces, hay una preocupación por cierta apatía burocrática. Hay una apatía burocrática, son desafíos que incomodan. ¿Cómo podemos conectar? No una generación de relevo, no hay un relevo generacional, hay un empalme, hay una integración en la práctica. Esa brecha generacional hay que no romperla, hay que sanarla, ¿vale? Tenemos que ser puentes y esos retos terminan siendo las oportunidades. Entonces, hay que generar espacios reales de participación y de liderazgo, ser puente, aprovechar estas redes internacionales, las redes juveniles como la que tenemos aquí en la Alianza Cooperativa Internacional y otras tantas, porque hay un montón de redes. O sea, casi que el mensaje es, trabaja en red, no importa en cuál, pero trabaja en red, fortalezcan esas relaciones, viajen, conozcan personas, crean capacidad de crear riquezas, es decir, negocios, actividades económicas, compraventa, exportaciones, importaciones. Busquemos la forma de crearlo. Hace 12 meses, exactamente el 11 de julio, estábamos en Barranquilla en el Foro Paralelo sobre Economía Social y Cooperativismo que organizamos. Yo tuve la posibilidad de ser el organizador de este evento en el marco del Foro Mundial de la OCDE, y ahí tuvimos a un secretario general para el tema de integración de la Comunidad Andina de Naciones del Pacto de ¿cómo se llamaba? El Acuerdo de Cartagena, Alberto Lora Guancha, que nos dijo, oiga, ustedes las cooperativas tienen todo, ¿por qué no han hecho algo más para fortalecer la integración, para que entre ustedes se compren y se venden? Les podemos colaborar en eso. Y abro la carta, quien quiera hacer eso, pues miremos cómo lo podemos ayudar y cómo lo podemos fomentar. Esta red de integración andina nos lo dijo. Podemos ayudarles, por lo menos les podemos mostrar el camino, ustedes ya lo pueden desarrollar. Innovación tecnológica, energías renovables, inteligencia artificial, el tema de fondos de financiamiento que se puedan enfocar en temas de juventud y, por supuesto, crear esta escuela, esta cultura de nuevos líderes, hombres y mujeres para la economía social y solidaria. Entonces, pues, damas y caballeros, yo solamente tengo que decirles, por aquí es el camino, economía social y solidaria, por aquí es el camino, no hay otro. Digan lo que digan, repito, perdónenme si soné un poco fanático, pero es que no hay otra forma. Esto es con pasión, con militancia, con coherencia. La coherencia realmente es una conquista. Todos los días tenemos que luchar por ella. Pero si estamos en este modelo cooperativo, estamos llamados no solo a que la cooperativa venda más, estamos llamados a cambiar el mundo. Estamos llamados a cambiar el mundo donde todos quepamos. Superar las fallas que existen, donde el modelo de una extrema derecha, una extrema izquierda hizo aguas y nosotros somos la esperanza, guión la realidad. Damas y caballeros, gracias. Ahí les dejo mis datos y ya, cierro acá. Y la presentación la tienen